Por ahora no solo no es posible, sino que la cosa es más compleja que el simplemente excitarse. En el cerebro la excitación y el gusto no van juntos. Y uno no parece disfrutar mucho si el sujeto de su excitación no es exactamente el que uno desea. En el futuro puede que esta técnica nos ayude a recuperar las ganas de hacer el amor, a mejorar la memoria, a leer el pensamiento, a ser dueños de nuestros movimientos. Porque, en definitiva, qué mayor placer que dejar volar la imaginación en este sentido. Pese a que se trata de una intervención pequeña, ¿cuáles son los efectos secundarios, si los hay, que habéis detectado y que se podrían evitar? Siempre les digo a los médicos internos y a mis compañeros que las tres cosas más importantes en la neurocirugía son las mismas que en el negocio inmobiliario. Ubicación, ubicación y ubicación. Si te equivocas, si te pasas de 1 o 2 milímetros, entonces estás estimulando cosas que no son las apropiadas o no estás obteniendo el efecto deseado. Por eso dedicamos mucho tiempo a localizar exactamente dónde deben ir los electrodos. Utilizamos registros del cerebro. Registramos neurona a neurona las zonas de los microelectrodos. Y atravesamos el cerebro, las zonas del cerebro. Escuchamos lo que dicen las neuronas. Las neuronas se activan espontáneamente y sabemos que son como los habitantes de Europa. En los distintos países, en las distintas áreas del cerebro, se hablan idiomas distintos. Con el transcurso del tiempo hemos aprendido a reconocer estos idiomas. Ahora sabemos que cuando escuchamos cierta pauta es porque estamos en un lugar concreto. Y utilizamos este tipo de información para ubicarnos con exactitud en el cerebro. Una vez allí, estamos en condiciones de preguntarles a las neuronas: ¿a qué os dedicáis? Podemos, por ejemplo, mostrarle a alguien una fotografía triste y ver si a las neuronas les interesa o no. O podemos decir: ahora te daremos dinero, o ahora te mostraremos comida. Una imagen de comida, sí. Y al hacerlo podemos trazar un mapa de muchas de las funciones de estas neuronas y llegar a lugares a los que antes no había motivos para ir y a los que nadie había ido. Es una oportunidad magnífica de que el cerebro se revele a sí mismo y muestre lo que hacen las neuronas a medida que vamos explorando las distintas áreas del cerebro, con la esperanza de intervenir en estos circuitos y mejorar el estado de nuestros pacientes. Pese a ser tan importante y ser capaz de sentir tantas cosas y de hablar tantos idiomas, el cerebro es casi insensible, es decir, lo puedes abrir y no siente nada el cerebro. El cerebro en sí mismo no siente dolor. Se puede estimular el cerebro o poner algo dentro del cerebro mientras el paciente sigue conversando, hablando y no siente nada. Andrés, una cosa. Cuando mencionabas los efectos secundarios, decías lo de ubicación, ubicación, ubicación. Muy bien, cierto. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, en general hay tres grupos de efectos secundarios que debemos considerar. En primer lugar, se trata de una intervención en neurocirugía y por tanto implica una operación. Siempre que se realiza una operación en el cerebro hay un riesgo. Por tanto, existe un riesgo del 1% de que algo salga terriblemente mal en la intervención. Lo que más nos preocupa es que al colocar el electrodo en el cerebro se pueda provocar una hemorragia. Puede ser un problema muy grave y sucede en 1 de cada 100 casos. Pueden quedar secuelas como una parálisis e incluso puede producirse la muerte a causa de una hemorragia de este tipo. Así que esta es una de las categorías, los problemas de la operación. Y luego procedemos a la estimulación. Y si la estimulación es demasiado fuerte o se hace en el lugar erróneo, puede surgir un efecto indeseado. Eso sí, siempre podemos reducir la intensidad o apagar la estimulación por completo. Fáciles de solucionar. Así que esos efectos secundarios siempre son reversibles. En tercer lugar, las baterías se implantan bajo la piel y duran unos 3 o 5 años en función de la corriente que se utilice, así que hay que sustituirlas, pero además los cables se pueden romper o se puede provocar una infección. Así que también hay efectos secundarios relacionados con el hardware. Y suceden en aproximadamente el 5% de pacientes. No es tan terrible. No es tan terrible. No. Como promedio no lo es. Ya. ¿Lo consideras realmente una nueva manera de enfocar la medicina? Es decir, ¿te parece algo realmente nuevo, revolucionario, a lo que la gente no está acostumbrada, pero que poco a poco irá aceptando este proceso? Creo que las personas deben hacer frente a enfermedades muy serias como el Parkinson, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, y lo intentan todo.
Están dispuestas a asumir ciertos riesgos. Estamos abordando problemas que hasta la fecha parecían muy difíciles. E intentamos hacerlo con una base racional muy fuerte, estableciendo razones científicas muy sólidas para intervenir en estas áreas concretas del cerebro. Mi predicción es que habrá una gran expansión de este tipo de tratamientos cuando logremos intervenir en más enfermedades que afectan al cerebro. Es decir, en más enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Creo que presenciaremos el tratamiento de más enfermedades y de más pacientes. Hay otra cosa que conste que a mí no me preocupa, Bueno. pero sé que a mucha gente sí le preocupará. Se trata del tema del libre albedrío, de la conciencia, de personas que sufrirán o sentirán cosas nuevas sin que realmente decidan ellos lo que quieren sentir. ¿Ha suscitado vuestra práctica muchas sospechas relativas a este problema? ¿Habéis notado que la gente está nerviosa por problemas éticos? Principalmente han llegado por los medios de comunicación. Sí, no tanto por los pacientes. Es importante recordar que estamos tratando a pacientes que están muy enfermos y que realmente han intentado y agotado todo el resto de formas de tratamiento. Déjame darte un ejemplo de una historia interesante que le sucedió a nuestro paciente con obesidad. Al principio tenía el implante conectado, el estimulador funcionaba y perdió 20 kilos. Pero después, tras 2 o 3 meses, nos dijo, ¿sabéis qué? No me gusta, voy a desconectarlo. No tuvimos más remedio que darle el controlador y apagó el estimulador por la noche porque quería comer. Echaba de menos el placer, los aspectos hedonistas de la comida. Y tenía pleno control sobre el estimulador, así que pudo apagarlo. Por supuesto, la consecuencia fue que recuperó el peso perdido. Y esto nos enseñó que, en cierto modo, habíamos sido ingenuos al pensar que, si controlábamos el apetito de alguien, podríamos controlar su peso, porque no nos percatamos de lo importante que era la recompensa y el placer de comer. Y esto, de hecho, pasaba por encima del apetito en el caso de este paciente concreto. Como fumar. Sí, como fumar. Creo que no estamos cambiando el libre albedrío de las personas, que siguen siendo individuos. Lo que cambiamos son pequeños componentes de circuitos y conductas que forman parte de una red muy compleja. Pero me parece que el eje primordial del cerebro no cambia. El libre albedrío permanece. Permanece. Sin embargo, dicho esto, tal vez algún día nos pongamos a buscar dónde está el libre albedrío en el cerebro y podamos intervenir ahí también. Pero eso ya es otra historia. O tal vez no lo encontremos. ¿Es posible? Es realmente fascinante descubrir esta afinidad, esta sintonía entre la electricidad por una parte y nuestra propia vida, y concretamente la vida del cerebro. Las neuronas son como los habitantes de Europa. En las distintas áreas del cerebro se hablan idiomas distintos. Andrés Lozano.